Hola, buenos días. Vamos a empezar a grabar. He tenido unos problemas técnicos a la hora de ponerme. Me estoy poniendo en otro sitio, ¿no? Y bueno, vamos a corregir los tres primeros problemas de la relación. Hoy es día 2 de abril y empezamos con el problema 1. Leer bien el problema 1, pero el problema 1 dice lo siguiente. Desde una altura de 80 metros se deja caer un cuerpo. Ese cuerpo le vamos a llamar A. Como el cuerpo A se deja caer, le ponemos una velocidad inicial de 0. Su posición inicial va a ser de 80. Podéis poner H y A, como he puesto yo, o I, y A de inicial. Un segundo más tarde de dejarse caer este cuerpo, se lanza verticalmente y hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 40 metros por segundo. Ese cuerpo le vamos a llamar B. Como se lanza desde abajo, desde la parte de abajo, su posición inicial va a ser 0. ¿Vale? Esto le vamos a poner posición inicial, porque esto lo hemos llamado I y esto también I. Su velocidad inicial es de 40 metros por segundo. Bien, lo que nos pide el problema es el tiempo que tardan en encontrarse y la distancia que recorre cada uno al encontrarse. Imaginar que se encuentran aquí, ¿vale? Ambos. Pues en esa posición donde se encuentran sabemos que la posición final de A será igual a la posición final de B. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner las ecuaciones. Por ejemplo, para A yo voy a tener que la posición final de A va a ser igual a posición inicial de A, voy a poner todo más velocidad inicial de A por el tiempo, menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Vale, lo pongo todo, esta G, o sea, lo que está delante de un medio, lo pongo negativo, ¿de acuerdo? Ahí el signo menor. Y ahora pues con esta ecuación de posición lo que hago es adecuarla a mis condiciones. Mis condiciones son que la velocidad inicial es 0, porque se deja caer. La posición inicial no es 0 y todo esto pues no es 0. Entonces, posición final de A será igual a 80, que es la posición inicial. Posición final de A igual a posición inicial menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Eso con respecto a A. Con respecto a B, ¿qué es lo que tenemos en B? En B tenemos que ese cuerpo B se deja o empieza a moverse un segundo más tarde. ¿Vale? Entonces, como se empieza a mover un segundo más tarde, el tiempo de B va a ser t menos 1. ¿Vale? Porque recordar que ese tiempo es el tiempo que está en movimiento el cuerpo. Entonces, mientras que este está en movimiento, por ejemplo, 5 segundos, hasta encontrarse, este estará un segundo menos. Entonces, si t es 5, pues este estará un segundo menos moviéndose. Entonces estará moviéndose 4 segundos, 5 menos 1. ¿Vale? La posición final de B será igual a posición inicial de B más la velocidad inicial de B por el tiempo, ¿vale? Menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, posición final de B será igual. Posición inicial. La posición inicial es 0. Velocidad inicial será 40. Tiempo, pues ya no ponemos T, ponemos T menos 1. Menos 1,2 por 9,8 por t menos 1 al cuadrado. Atención, que aquí sale una igualdad notable. ¿Vale? Siempre os habréis preguntado, ¿de qué sirven las igualdades notables en matemáticas? Pues fijaros, las matemáticas sirven para aplicarlas, entre otras cosas, para aplicarlas a la física y poder resolver problemas. Entonces sabemos que cuando se encuentra, se cumple que la posición final de A es igual a la posición final de B. ¿Vale? Entonces, ahora en vez de poner posición final de A, pongo todo esto de aquí. ¿Vale? Y ahora en vez de poner posición final de B, pongo todo esto. Esto es un chorizo bastante grande, pero bueno, se pone 80, sería 80, menos 9,8 entre 2, sale 4,9. 4,9 t al cuadrado. Igual a... Voy a poner la luz para acá, porque parece que hay sombra, hace sombra. Igual a 40t. Vale,
he puesto así la lámpara mejor y así no hace tanta sombra, ¿vale? Igual a 40t menos 1 menos 4,9 t menos 1 al cuadrado. Entonces esto pues hay que desarrollarlo. Esto puede salir una ecuación de segundo grado o puede no salir. 40t menos 40 menos 4,9 y ahora cuadrado del primero, t al cuadrado, lo de siempre, más cuadrado del segundo, 1 menos 2 veces el primero por el segundo, que sería menos 2 por t por 1, que sería menos 2 t. Y entonces esto sería 80 menos 4,9t al cuadrado igual a 40t menos 40 menos 4,9t al cuadrado, quito el paréntesis, menos 4,9, ¿vale? Menos por menos, pues más 9,8t. ¿Vale? Cuando parece que esto puede salir una ecuación de segundo grado, tenéis que fijaros que no va a salir una ecuación de segundo grado porque este término, que es menos 4,9t al cuadrado, se va con este. ¿Vale? Entonces uno respira y dice, ¡ah, qué bien! Ya no tengo que hacer una ecuación de segundo grado. Todo lo que no tenga t me lo llevo a un lado. Entonces sería 80 menos 40, que pasa como más 40, menos 4,9, que pasa como más 4,9, igual a 40t, ¿vale? Más 9,8t. Entonces al final queda 124,9 igual a 49,8t. Despejáis la t, genial, queda 124,9 partido 49,8 y esto sale exactamente 2,5 segundos. Entonces si lo queréis poner bonito, porque os ha salido el problema y decís lo he clavado, ¿vale? Pues ponéis se encontrarán cuando pasen 2,5 segundos. ¿Vale? Bien, ahora la distancia que recorre vertical, indudablemente cada uno, pues sería, cojo por ejemplo el A, entonces sería posición final de A, será igual a, me cojo esta ecuación de aquí, ¿vale? Y sustituyo donde tenga la T, pues pongo 2,5, que es lo que me ha salido. Y sería igual a 80 menos 4,9 por t al cuadrado, que sería igual a 80 menos 4,9 por 2,5 al cuadrado. Y eso sale 80 menos 30,62, esto yo ya lo tengo hecho, ¿vale? Igual a... a mí me sale 49,37 metros. Entonces, la distancia que recorre B ¿vale? Va a ser igual a la distancia, no IB, porque IB te va a salir, la posición de B te va a salir la misma, sino que la distancia que recorre B, ¿vale? Va a ser igual a 80, es decir, lo que no recorre A, 49, sería 80 menos 49,37, que sería 30,6 metros. Esta es la distancia que recorre B. Distancia, lo pongo aquí, recorrida por B, ¿vale? La distancia vertical, recordar que es el de abajo. Bueno, pues con eso estaría resuelto el problema 1. Vamos al problema 2. Mirad, el problema 2, tal y como te lo dicen, tiene dos interpretaciones, ¿vale? El problema 2 va de lo siguiente, va. Resulta que hay aquí un taxi. Voy a poner mi super dibujo, como siempre, ¿vale? Y entonces resulta que hay un hombre que ve el taxi y quiere coger el taxi. Ese hombre está, vamos a ponerle a ese hombre, ¿vale? Señor A. Ese hombre A está a 40 metros. ¿Ok? ¿Vale? Y ese hombre A se mueve con una velocidad constante de 3,5 metros por segundo. Es decir, que yo puedo conocer, por ejemplo, el tiempo que tarda el hombre A en llegar al taxi. ¿Por qué? Porque sé la velocidad constante que tiene y sé la distancia que tiene que recorrer. Entonces sería simplemente el tiempo pues igual a distancia partido velocidad. Bien, pero resulta que luego hay un hombre B y ese hombre B empieza a moverse 2,5 segundos después de que empieza a moverse este. Entonces, el problema no te dice, atención, si ese hombre B está aquí o está en esta parte. Es decir, si se va a mover en el mismo sentido
que este hombre, porque este hombre para coger el taxi se mueve para acá, si estuviera aquí se tiene que mover para acá, o en sentido contrario. Yo voy a interpretar que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que ese hombre B, que está más cerquita del taxi que A, ¿vale? Te dice que está a 25 metros. Entonces si esto es 40, pues pensar que esto sea 25. Aquí está el hombre B, ¿vale? Este es B. Pero resulta que B, ese hombre B, pues empieza a moverse con una aceleración, es decir, está en reposo, ¿no? Empieza a moverse con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿quién llegará antes al taxi? Recordar que esta distancia va a ser de 25 metros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí primero? Si nosotros lo planteamos así. También se puede plantear, ya os he dicho, con el hombre aquí en este lado, ¿vale? Que sería una buena forma de hacerlo. De otra forma y tiene que salir igual. Pues primero tienes que tomar una posición de referencia. Para mí la posición de referencia va a ser la del hombre A. Entonces, el hombre A inicialmente, aquí van a recorrer distancias horizontales. Entonces, para A voy a suponer que inicialmente A está en 0. Entonces, fijaros, si A está aquí en 0, B, ¿vale? Este es el 0. El coche estará aún en una posición 40, ¿vale? No puedo decir que la posición inicial del hombre B sea 25, no. 25 es la distancia desde donde está hasta el coche. ¿Qué distancia será o qué posición será su posición inicial? Siempre la medida con respecto al origen que yo he tomado. El origen que yo he tomado es donde está el hombre A. Entonces, la posición inicial será esta. ¿Cuánto es esto? Esto es 40 menos 25, que es 15. Entonces, la posición inicial de B será igual a 15 metros. Además, ese hombre, pues lo que nos dicen es que su aceleración es de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Fijaros, este se mueve con una velocidad constante de 3,5 y el otro, ¿vale?, parte del reposo y tiene una aceleración, ¿vale? Imaginar que este viene caminando a un determinado ritmo, ¿vale? Y ese ritmo que tiene ni lo acelera ni lo desacelera. Sin embargo, este parte del reposo y empieza a moverse cada vez más rápido, por eso tiene aceleración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues primero vamos a plantear lo que son las ecuaciones. La ecuación de la ecuación de posición será x, la posición de A será igual a su posición inicial más la velocidad por el tiempo. No pongo nada de aceleración porque no tiene aceleración. Y el B será xb igual a xb inicial más la velocidad inicial de B por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Atención, como este hombre B se mueve en la misma dirección que A, aquí la aceleración es positiva. Si yo este hombre lo hubiera puesto aquí, ¿vale? Y si estuviera aquí, hubiera sido una distancia estaría en una posición inicial de 40 más 25, sería 75. La aceleración tiene que ser negativa, pero en este caso no. En este caso la aceleración es positiva porque se mueve en el mismo sentido que A, ¿vale? Entonces vamos a sustituir aquí ecuaciones, ¿de acuerdo? Esto, para conocer yo la posición, pues la posición inicial de A es 0. Aquí la posición de B, ¿vale?, pues será igual a posición inicial de B, que hemos dicho que es 15. La velocidad es 0 y ahora más 1/2 por la aceleración, que es 0,5. Pero como yo sé que este B empieza a moverse 2,5 segundos después de A, el tiempo será t menos 2,5. Entonces pongo aquí t menos 2,5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. A se mueve antes que B, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser calculo primero el tiempo que tarda A en llegar al taxi. Yo sé que A tiene que recorrer una distancia de 40 metros con una determinada velocidad de 3,5. Pues yo puedo calcular el tiempo que va a tardar en llegar al taxi. Y luego, con ese tiempo, ¿vale?, o para ese tiempo, yo veo dónde está B. Entonces, veo si B ha recorrido una determinada distancia o no ha recorrido una determinada distancia. Si me sale que la posición final de B
es mayor de 40, significa que ha llegado al taxi. Pero es mayor de 40 para ese tiempo. Entonces, primero calculamos el tiempo que tarda A en llegar al taxi. Entonces, yo sé que por la fórmula, pues posición final de A es igual a posición inicial de A más la velocidad por el tiempo. Posición inicial de A es 0. Entonces, ¿qué distancia tiene que recorrer? 40 metros. Igual a la velocidad es 3,5 por T. Entonces, T es igual a 40 partido 3,5. Que sale 11,5 segundos. No, perdón, 11,4 segundos. Ya lo tengo calculado. Es decir, que lo que tarda en llegar al taxi ese hombre es 11,4 segundos. Pues ahora voy a ver en esos 11,4 segundos, ¿vale? ¿Dónde está B? Entonces, calculamos la posición de B a los 11,4 segundos y vemos si a los 11,4 segundos ha llegado al taxi o no ha llegado. Entonces sería posición de B será igual a me voy aquí a la ecuación, ¿vale? Esta ecuación me la llevo para acá, ¿vale? Y donde ponga el tiempo, pues pongo mis 11,4 segundos. Entonces sería igual a, lo voy a poner así para que lo veáis, ¿vale? 15 más un medio por 0,5 y ahora entre paréntesis pongo 11,4 menos 2,5 al cuadrado. Esto yo ya lo he hecho y me sale 15 y todo esto de aquí, ¿vale? Sale 19,80. Entonces sale 34,80 metros. Mira, este problema es un problema, fijaros. Entonces, la posición final de B es 34,80. Atención. Mirad, mucha gente dice, no, ha llegado antes B, porque ha recorrido 34,80. No, atención. La posición final de B es 34,80. No significa que B desde aquí hasta haya recorrido desde aquí hasta otro sitio, otra distancia sea 34,80. 34,80 es la posición de B cuando pasa ese tiempo, pero medida desde donde está A. Entonces, recordar que esta es la posición 0, esta es la posición 15, esta es la posición 40. Es decir, la posición que va a tener B es 34,80 con respecto a 0. Es decir, que va a ser, si esto es 40, posición 40, va a ser 38,80, va a ser aquí. Perdón, 34,80 va a ser aquí. Es decir, que todavía le queda más de 5 metros por llegar al taxi, ¿vale? Y entonces, cuando él está aquí, es decir, le faltan 5,20 metros para llegar al taxi, el A ya ha llegado al taxi. Entonces llega antes el hombre A, ¿vale? Vale, voy a hacer el tercero, ¿vale? Pero lo voy a poner ya en otro vídeo.